hacer eso. Muy bien, señores, entonces, eso es lo que es la literatura. Muy bien, ya que dijimos eso, ahora sí, vayamos. Hoy lo que vamos a avanzar va a ser la composición literaria. La composición literaria. Muy bien, empecemos. ¿Qué es una composición literaria? Todo escrito es una composición, sea literaria o no, que tiene que someterse a ciertas reglas, como es una comunicación de ideas. Estas deben ser claras y asimilables por el lector. Tiene que reunir ciertas características para que cumplan con su misión. Transmitir un pensamiento en forma eficaz. Es decir, que pueda ser recibido por la persona. Toda expresión para que se convierta en comunicación consta de 3 factores, que son la idea, el emisor y el receptor. O sea, entonces, ¿qué es una composición literaria? Una composición literaria quiere decir que para hacer un libro, o una tesis o tesina, o un cuento o un poema, hay que seguir ciertas características. Por ejemplo, al escribir una tesis, ya ustedes cuando ingresan a las academias policiales o a la universidad, van a realizar una tesis y van a seguir un cierto procedimiento, porque una tesis es un libro de conocimiento. Es un libro de conocimiento que sigue unos pasos. Estos pasos son para realizar una tesis. Muy bien, entonces, esa es una composición literaria. Para seguir pasos y métodos, para realizar ya sea un poema, un verso, un himno o una prosa, ¿no? Para realizar, por ejemplo, un poema, tiene que tener 4 versos. Sí o sí tiene que tener 4 versos. Si te pasas más de 4 versos, ya no es un poema, es un párrafo. Entonces, para eso tú dices lo que es una composición literaria. Incluso los libros tienen ciertas reglas. Por ejemplo, tienen que tener sí o sí su guía. Una guía que les diga en qué página está tal punto. Muy bien. También puede tener su bibliografía. Muy bien, entonces eso es lo que es una composición literaria. Seguir los pasos para escribir un libro, tesis o un cuento. Muy bien, tomemos nota de esto. Una composición literaria debe tener solidez, claridad, orden, originalidad y armonía. Muy bien, tomar nota de esto, por favor. Porque cuando ustedes escriban un poema o un verso, ¿no? Este verso tiene que tener solidez, claridad y orden. Y lo más importante, tiene que tener originalidad. Es lo que se refiere. Muy bien. En especial la originalidad. Porque muchos, hoy en día, muchos ya no crean obras originales. Ya simplemente hacen plagio. Copian, agarran un libro y hacen plagio. ¿Por qué? Porque quieren ganar un poco más de dinero. Pero eso no es el propósito. Porque si tú no vas a seguir estas reglas, tu obra no va a ser exitosa. Muy
Muy bien. Entonces, ustedes, cuando el profesor les pida a ustedes hacer algo, háganlo, que salga de ustedes. Muy bien. No vayan al internet y dedíquense solamente a copiar y pegar. No, ese es un mal hábito. Lo que ustedes deben de hacer es crear, imaginarse. Para eso sirve la literatura, imaginarse. Muy bien. Empecemos con la invención. Es un punto muy importante, la invención. Quiere decir estructurar, forjar, imaginar, elegir el tema sobre el cual va a ser la composición, así como las ideas que complementan dicho tema. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que primero, para hacer un poema, un libro, una tesis, lo primero, lo más importante que debe tener es el tema. Sí o sí, un tema. Cuando ustedes fueron al colegio, o algunos que están en el colegio, han escrito, ¿verdad?, un párrafo o un ensayo. ¿Qué era lo primordial? Lo primordial era escribir el título o el tema. Eso es lo esencial. Luego ya viene el desarrollo. Muy bien. ¿Y qué es el tema? El tema es la idea central, el núcleo de la composición. Si tu tema habla sobre el futuro, el desarrollo tiene que ser todo sobre el futuro. No puedo estar mezclando otras cosas con otras cosas. Muy bien. A ese pensamiento central se van a subordinar otras ideas que harán que la composición sea una unidad. O sea, ¿a qué me refiero con el tema? El tema tiene que ser claro y conciso. Y a la vez tiene que tener ciertos pasos. Tiene que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, en el tema, como aquí dicen, ¿no? En el tema es el centro del desarrollo. Y el tema tiene que ser claro y conciso. Vean aquí, aquí el tema sería la tierra de todos, ¿no? Aquí nos van a contarnos sobre algunas tierras en las que vivimos. A eso se refiere. Muy bien. Ahora sí, veamos los subtemas del tema, ¿no? Por ejemplo, un tema debe de ser clara. Los pensamientos deben captarse fácilmente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que un tema debe de ser fácil de entender, fácil y sencilla. Porque si va a ser difícil el tema o el título, el autor o el lector no va a poder comprender. No va a poder comprender. Es por eso que tiene que ser sencilla y corto. No puede ser un tema, no puede ser una oración. Muy bien. Un tema no puede ser una oración. Solamente puede ser un enunciado. Nada más un enunciado. ¿Y qué es un enunciado? Un enunciado es simplemente decir al sujeto. Ya nada más saben otros lenguaje y saben qué es el sujeto. Por ejemplo, aquí en esta presentación, ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema principal? O el título. El título principal aquí es el tema. Así, y el tema es un enunciado. Muy bien, es un enunciado. ¿Por qué se le llama enunciado? Porque no tiene verbo. Muy bien, entonces un tema o el título no tiene que tener verbo, tiene que ser simplemente corto, como las películas son cortos, pero a la vez son atrayentes, ¿no? Nos atraen. Hay algunos que sí son largos, ¿no? Por ejemplo, las películas bolivianas.
Por ejemplo, esa película, La bicicleta de los Huancas. La bicicleta de los Huancas. Bueno, esta oración, bueno, no es una oración, es un enunciado, porque no hay verbo. La bicicleta de los Huancas. No hay verbo. Es totalmente un enunciado, pero largo. Muy bien. Y muchas de las películas o novelas son así. Solamente son enunciados. Solamente son simples enunciados. Muy bien. Como yo diciendo, el tema es la base principal de un libro. Como aquí está, ¿no? El gato con botas. ¿Qué me da a entender eso? El gato con botas. Me da a entender de que el libro va a narrar sobre un gato que tiene botas. Muy bien. Entonces, así es como debe ser un tema. Debe ser claro. Segundo punto, debe de ser original. Los pensamientos deben ser propios, ¿no? Deben de ser propios. Y no debemos estar solamente copiando y copiando y copiando. Deben de ser originales. Por ejemplo, esta película, no sé si lo han visto, la película Coco, ¿no? Bueno, el tema es algo original, pero el contenido es un plagio. Es un plagio. La película que se realiza, Coco, es sobre otra película, pero es totalmente similar y es plagio. Muy bien, entonces, lo que les digo, ¿no? Una idea tiene que ser original, original. Muy bien. También tiene que ser sólidas, ¿no? ¿A qué me refiero con sólido? De estar seguro con esa obra. Los pensamientos deben de obedecer a las leyes lógicas, ¿no? ¿A qué me refiero con leyes lógicas? Me refiero al tiempo. Si mi obra va a ser todo sobre el presente, tengo que hablar, todos mis verbos tienen que ser sobre el presente, excepto si estoy narrando. Si voy a narrar, va a ser el pasado. Muy bien. Otro punto, tienen que ser verdaderas. ¿No? Los pensamientos deben estar de acuerdo con la realidad, o ser al menos verosímiles. ¿Qué es verosímiles? Verosímiles quiere decir algo verídico, algo que sí es cierto. A eso se refiere con verdaderas. Por ejemplo, este libro, Viaje a la Luna. Muchos dicen que el hombre no fue a la Luna. Todo fue un engaño. Simplemente fue un engaño. Pero hasta el momento no se ha podido, no hay credibilidad sobre este tema. Los americanos aseguran haber ido a la Luna, pero muchos lo niegan. Muy bien, entonces, eso es lo que lleva el tema. Tiene que ser claro, original, sólida y verdadera. Muy bien. Por ejemplo, la película Coco. ¿En qué se basa? ¿Es verdadera esa película? El tema sería verdadero. Obviamente el tema es verdadero. ¿Por qué? Porque se asemeja a nuestras creencias. ¿No? Nosotros igual tenemos aquí lo que es Todos Santos o Día de los Muertos. ¿Qué preparamos en esos días nosotros? Algunos, por ejemplo, aquí en La Paz, llevan lo que es la cebolla
¿Para qué llevan cebolla? Para que el difunto pueda beber un poco de agua. La tantahuahua, que es aquí en La Paz. ¿Para qué hacen la tantahuahua? Para personificar al difunto o a nuestro ser querido. Eso es lo que es, eso es el significado de nuestra cultura. Y para nosotros eso es real. Eso es real, ¿no? Muchos autores deben decir que esto no es una mentira, es una farsa, algo que no existe. Pero para nosotros sí es verdad. Estas cosas para nosotros sí existen. Existen. Muy bien, entonces eso sería lo que es el tema. Muy bien. Vamos con el siguiente, con la disposición. ¿Qué es la disposición? Quiere decir poner en orden las ideas, enlazándolas y jerarquizándolas. La disposición quiere decir que significa el desarrollo, el desenlace. Aquí es donde nosotros vamos a poder expresar todo lo que hemos pensado, ¿no? Si pusimos primero en el tema, ¿no? Tiene que ser algo verídico, algo original. Y aquí es a donde vamos a desarrollar todo eso. Lo vamos a desarrollar, ¿no? Y vamos a poner todo lo que hemos visto. Si es que estamos narrando una historia, vamos a escribir todos los hechos que vimos. O si es algo de ficción, voy a utilizar lo que es la lírica. Porque en mi obra va a haber lo que es también la música. A eso se refiere con disposición, ¿no? El desenlace. Y todo libro tiene un desenlace. Todos. Cuando empezamos por el tema, luego vamos por el desenlace. Muy bien, esta fase es la composición literaria. Es muy importante, ya que se tiene todo el material. Es necesario seleccionar, discriminar las ideas para tomar en cuenta solo aquellas que contribuyan para integrar convenientemente la composición. O sea, esto quiere decir que mi desarrollo no puede empezar por el final, aunque muchos empiezan por el final. Y eso está mal. Incluso en las películas, ¿no? Pero no siempre empiezan por el final, ¿no? Por ejemplo, a ver una película como Deadpool, ¿no? No siempre esa película Deadpool, cuando empieza, casi siempre empieza por el final, pero no es el final en sí, ¿verdad? Solamente está comentando algo que va a suceder. Luego empieza por el principio y ya va por el desenlace, ¿no? Entonces, eso es una disposición. Es el momento de poner orden, de dividir en todo, en partes y hacer de esas partes un todo. Deben seleccionarse las ideas que completen y sostengan al tema. Los pensamientos que no cumplan este requisito se desecharon. Cada párrafo debe contener al menos una idea importante con sus ideas secundarias, que vienen siendo los comentarios agregados a juicios. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cada párrafo que ustedes escriban, sí o sí tiene que tener el tema principal. Y el tema principal siempre va a estar al principio. Siempre va a estar al principio. Aunque hay algunas excepciones. Muchas veces en un párrafo las ideas están en medio o están al final en los párrafos.
Muy bien, ahora sí vayamos a lo que sigue. La elocución quiere decir verter al papel las ideas ya dispuestas mentalmente, de tal manera que las palabras y oraciones digan exactamente lo que se quiere comunicar y no otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir elocución? Ya que tenemos el tema, ya tenemos la disposición, ¿no? Ya tenemos la disposición. Ahora, en la, en la disposición tenemos todo el desarrollo. Ahora, ¿qué hago con la elocución? En la elocución hago si las palabras están bien escritas. Porque hay muchas palabras que creemos que están bien escritas, pero sin embargo no están bien. Para escribir un párrafo, ¿qué es lo que primero debemos de hacer? Vean, para hacer la elocución, lo que debemos hacer primero es utilizar sinónimos, ¿no? Como ustedes ya avanzaron en lenguaje, saben que es un sinónimo, ¿verdad? A ver, vayamos, a ver. ¿Dónde está? Tú, Camila. Camila, ¿me escuchas? Camila, ¿me escuchas, Camila? Yola, vayamos. ¿Qué es un sinónimo? ¿No? Como aquí dice, ¿no? Palabras de significación semejante. Entiendan bien esa parte. Palabras de significación semejante que sirven para enriquecer el lenguaje, para darle variedad, ¿no? ¿Qué quiere decir semejante? Muchos dicen que un sinónimo es una palabra, son palabras iguales. Eso es un error garrafal. Nunca va a existir una palabra igual. Jamás va a existir una palabra igual. Muy bien. Un sinónimo es una palabra semejante. Muy bien. Quiere decir que se asemeja. Es lo que quiere decir. Se asemeja. Muy bien. Y nunca va a haber una palabra igual. Jamás va a haber una palabra igual. Muy bien. Entonces, ¿pero para qué tengo que utilizar los sinónimos en una obra? Como aquí dice, utilizamos los sinónimos para imperará la pobreza y el aburrimiento se dejará sentir en el lector. O sea, utilizo los sinónimos para no repetir palabras una y otra vez, ¿no? Entonces, para eso utilizo lo que son los sinónimos. Si hago un sinónimo, si hago una obra teatral de... No, bueno, si escribo una obra teatral y repito una palabra una y otra vez, el lector se va a aburrir. Y para eso tenemos que utilizar otros métodos, ¿no? Y en este caso es utilizar lo que son los sinónimos. Tenemos que utilizar los sinónimos para no aburrir al lector. Entonces, eso es un sinónimo. ¿Bien? Un sinónimo es una palabra semejante a la otra. No son palabras iguales. Bien, tomen nota de eso. No son palabras iguales. El siguiente, neologismos. Un neologismo son palabras nuevas, ¿no? A diario se crean palabras nuevas. Por ejemplo, hoy en día, las palabras nuevas que más se utilizan son el de las redes sociales. Por ejemplo, whatsappear, chateando, youtuber,
son palabras nuevas que se crean a diario. Muy bien. Esas son las palabras nuevas. Eso se ve de lo que son neologismos. Palabras nuevas. Muy bien. Y hay, por ejemplo, hoy en día, por el virus que vivimos, que se llama el coronavirus, ¿no? Es una palabra que se utiliza muy, pero muy a menudo desde este año, ¿no? Y como pueden ver, aquí también hay varias palabras. El coltán. ¿Qué es el coltán? ¿No? Es una palabra, no sé si lo habrán escuchado, de pobreza. Muy bien. Coltán significa pobreza. Trolear, bueno, trolear ya sería un neologismo, ¿no? Hoy en día los estudiantes utilizan esa palabra, ¿no? Trolear, como de ser un genio, ¿no? Para esto es la palabra trolear. Muy bien, entonces eso es lo que es un neologismo, son palabras nuevas. Tecnicismos, palabras que forman el vocabulario científico. Deben usarse solo cuando los requiera la composición. ¿Qué son palabras tecnicistas? Por ejemplo, cuando ustedes ingresen a las academias policiales o ingresen a la universidad, tienen que hacer una tesis. Y en esta tesis ustedes no pueden utilizar neologismos, ¿no? Tienen que usar palabras técnicas. No puedo escribir yo en mi tesis, uchaché, ¿no? No puedo escribir eso en mi tesis. Tienen que ser palabras técnicas. Técnicas. Por ejemplo, vean estos términos científicos. Hipertrofia, ¿no? ¿Qué es hipertrofia? Ganar músculo, ¿no? Entonces, hipertrofia significa cuando una persona va al gimnasio, ¿no? Y ahí está, ganar músculo. ¿Cómo se dice? Se dice hipertrofia. Lipólisis, ¿no? Lipólisis, descomposición de grasa. Aunque esto tiene otro significado, que es la liposucción, ¿no? Pero aunque la liposucción es diferente, ¿no? Proteólisis, descomposición de proteínas, ¿no? Entonces, es un tecnicismo. Son palabras técnicas que la gente común no lo entiende, pero es necesario utilizarlo en una tesis. ¿Por qué en una tesis? Y no puedes dar estos términos en un libro común. ¿Por qué no puedes dar estas palabras en un cuento? Como aquí dicen, ¿no? Estas palabras deben ser utilizadas cuando sean necesarias. Estas palabras técnicas no puedo utilizarlas en un cuento, porque los cuentos lo leen los niños. Y un niño se le va a hacer difícil aprender estas palabras. Se le va a hacer difícil comprender, entender. Entonces, las palabras técnicas los escribimos en una tesis. Muy bien. Muy bien, vayamos con la siguiente. Vamos con los tecnicismos también tienen sus subgéneros. Por ejemplo, los arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos? Palabras inoperantes, ya pasadas de moda. Deben evitarse su uso. Su uso es correcto cuando, como en el caso de los neologismos, creados por la necesidad artificial, el personaje solo requiera para su caracterización, ¿no? Entonces, ¿qué es un arcaísmo? Como aquí dice, son palabras
que ya no se usa, ya han muerto, así por decirles. Ya han muerto estas palabras. Muy bien. Por ejemplo, en Cochabamba, ya no se escucha, por ejemplo, no sé si habrán escuchado ustedes, cuando un niño llora, la madre le canta a su hijo y le dice, paz cananita, paz cananita, le dice. Eso está en quechua. Es una palabra que ya nadie utiliza, ¿no? Cuando un niño está llorando, las madres cochabambinas cantan ese tema, paz cananita. Dice. Sí, Alexander. ¿Pero qué significa ese paz cananita? Paz cananita, muy bien. Aunque esta palabra también la utilizaron aquí los paseños, ¿no? Paz cananita. Paz cananita significa no llores más, hijo mío. Es lo que significa paz cananita, paz cananita. Muy bien. Hoy en día, ¿qué hacemos? Cuando un niño está llorando, ¿qué hacemos? No le cantamos. ¿Qué hacemos? Le damos un celular para que se distraiga. ¿Sí o no? Muchos niños hacen eso. Les damos un celular para que se distraiga. Ya nadie canta. Y esa palabra paz cananita ya ha muerto. A ver, díganme esta palabra, esta oración que les voy a decir. Si yo digo, mi gato está sobre la mesa, ¿qué estoy diciendo? Mi gato está sobre la mesa. ¿Entienden la oración? Mi gato está sobre la mesa. ¿Alguien entiende esa oración? Bueno, ahí todas las palabras son conocidas, excepto uno, que ya está muerta. Ya nadie lo utiliza. Apuesto que ustedes tampoco lo han escuchado esa palabra, que es el so. ¿Qué es el so? No so. So significa debajo. ¿Yo qué les dije? Mi gato está sobre la mesa. Mi gato está debajo de la mesa. Y como pueden ver, so ya es una palabra muerta. Ya nadie lo utiliza. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Muy bien. Eso se llama lo que es un arcaísmo. Son palabras ya muertas que no se utilizan ya. Muy bien. El siguiente. Entonces, so significa debajo, ¿no? ¿O abajo? Debajo significa. Debajo. Ah, ok, dice. Debajo significa. Y estas palabras, como se les llama palabras muertas, solamente lo utilizan los duques, los reyes, ¿no? O sea, personas de la alta alcurnia, ¿no? ¿Por qué utilizan esas palabras? Para diferenciarse de las personas comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen el hábito de leer. Y cuando ellos leen, aprenden nuevo vocabulario, nuevas palabras, palabras antiguas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, Ana más a ver lo que es morfología, ¿verdad? Ana más a la palabra, lo que significa amén. Amén, ¿en qué idioma está amén? Amén está en latín. Pero ¿qué significa amén? Cuando ustedes van a la iglesia, rezan o oran, ¿qué hacen? Al final dicen amén. Y como les iba diciendo, amén está en latín y significa que así sea. Es lo que significa amén. Y imaginen, está escrito en latín, pero aún se sigue usando.
Solamente esa palabra. Solamente esa palabra. Muy bien, vayamos con el siguiente punto, que es signos de puntuación, ¿no? Esto es lo más importante para redactar un libro, ya que tenemos el tema, la locución, el desarrollo, ahora tenemos que darnos cuenta de la ortografía, perdón, los signos de puntuación, ¿no? Yo sé que ustedes en lenguaje han avanzado, ¿verdad? Signos de puntuación, como por ejemplo la coma, punto y coma y punto, ¿no? Entonces, estos puntos, estos signos de puntuación son muy importantes al escribir un párrafo, en especial la coma. La coma es tan, pero tan importante. En lenguaje, ustedes han aprendido que una coma puede sustituir a un verbo, puede sustituir a un conector, ¿no? A un pronombre, a una preposición puede sustituir la coma. Es decir, yo sé que ustedes ya saben eso, han avanzado en el lenguaje, muy bien, pero la coma es tan importante que su uso ya es muy despreciado por todos. Y cuando escribimos algo y no escribimos con comas, estamos diciendo otras cosas. Muy bien. Muy bien, el punto y coma. Entonces, eso se refiere con los signos de puntuación, ¿no? Toda obra tiene que respetar estos signos de puntuación. Otro punto, que es la ortografía, ¿no? Por ejemplo, ¿saben? Ustedes han avanzado lo que es, el lenguaje han avanzado lo que es la semántica, ¿verdad? Ya han avanzado lo que son las palabras homónimos, ¿verdad? Homónimos. Por ejemplo, la palabra T con tilde, ¿qué significa? Y T sin tilde, ¿qué significa? Ese es un homónimo. ¿Y cuál es el significado? El T con tilde y el T sin tilde. El té con tilde significa un aperitivo. El té que nosotros tomamos en la mañana, cuando desayunamos. ¿No? El té sin tilde es un pronombre, no, es un determinante posesivo. ¿No? Ustedes ya saben que es un determinante, ¿verdad? Exacto. Entonces, para eso es lo que es la ortografía. Saber las palabras bien escritas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo vaca con B bilabial, ¿está bien? O vaca con B dentilabial, ¿cuál está bien? Por ejemplo, vaca con la B ventilabial, ¿no? O como ustedes lo dicen, la B chica significa un animal, ¿no? Que produce leche para el ser humano. Y sin embargo, vaca con la B bilabial, o como lo llamamos con la B larga, es una pasilla del taxi. Ambos están bien escritos, pero ambos tienen diferente significado. Y esos son homónimos. No sé si recuerdan bien de los homónimos en semántica. Avanzaron eso, ¿verdad? En lenguaje. Entonces, eso es un homónimo. Bien, la ortografía es muy importante en una poesía, en una obra teatral. Si yo les digo mi con tilde en la i y mi sin tilde, ¿qué significa? La mi con tilde es un pronombre posesivo. La mi sin tilde es un determinante posesivo.
¿no? Es algo... Bueno, yo sé que ustedes ya saben eso, no vamos a redundar más. Muy bien, el último punto, que es figuras literarias, ¿no? ¿A qué se refiere con figuras literarias? Lenguaje que expresa belleza y que afecta a la palabra, el pensamiento, y o la traslación de sentido de las palabras. Muy bien. Si no recuerdan, si recuerdan bien, llevamos lo que son las figuras literarias, ¿verdad? ¿Y qué era una figura literaria? Era poner al libro una figura que pueda atraer al lector. Por ejemplo, aquí, en esta presentación, muy bien, tiene un logotipo, como pueden ver a la derecha. Muy bien. Y abajo también está el logo de la institución, que se está moviendo a cada rato. Muy bien. Entonces, eso es una figura literaria que atraiga al lector. Muy bien. Y una figura literaria también puede ser varias cosas, ¿no? En una figura literaria puede tener lo que es una metáfora, una alegoría, ¿verdad? Entonces, señores, eso es lo que se llama una composición literaria. Así es como se debe de realizarse, ¿no? Debe de empezar siempre por la invención, ¿no? Lo primero, lo importante, la invención. La invención, ¿qué quería decir? Tus ideas originales, ¿no? Tus ideas originales. Luego vendría lo que es la disposición. La disposición vendría el desarrollo del tema. La elocución, ¿no? Revisar las correcciones ortográficas, símbolos de puntuación, etcétera. Entonces, señores, eso es lo que es una composición literaria. Bueno, ¿alguna pregunta, señores? No, profe, todo bien, todo bien. Muy bien, señores. Eso sería todo por hoy. Muy bien. Por favor, les suplico que lean, por favor, los libros que ustedes tengan en casa, lean, en especial sobre lenguaje, ¿no? En literatura vamos a avanzar lo que es también lenguaje. Muy bien. Yo ya os voy a estar preguntando qué es un sinónimo, qué es un antónimo, qué es un homónimo, qué es un parónimo, ¿verdad? Los que ya llevaron lenguaje en virtual ya saben lo que es, ¿no? Pero no está mal el repasar, ¿no? Deben de repasar más. ¿Cuál es la diferencia entre, a ver, quiero que averigüen esto. ¿Cuál es la diferencia entre un pronombre y un determinante? Muy bien, a ver, averigüen, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un pronombre y un determinante? Porque ambos son lo mismo, son los mismos, pero tienen diferencias. Son muy diferentes ambos. Muy bien, señores. Entonces, eso sería por todo por hoy. Veo que no tienen preguntas.